Sí. Ya está estómago, ¿eh? Citocinas. Entonces, vamos a hablar de que tiene un componente celular y un componente humoral. Adaptativo, cosa conformada Por linfocitos. linfocitos. ¿Ya han acabado? ¿Ya han acabado sus encuestas? Sí, doctor. ¿Todos? Sí, doctor. Muy bien. Ya saben, les van a pedir ayuda el siguiente semestre, ¿ya? No, eso lo empezamos a hacer desde que ya estábamos grabando. O sea, no era aplicatoria. Dos. No, llevamos 4, doctor. ¿Qué pasó? Fueron 2 encuestas. Recuerden, doctor, es nuestro último hito para ganar sellos. Sea generoso. Sellos. Se acerca Navidad. No, los generosos tienen que ser ustedes, respóndanme. Pues. También, por Inmunidad innata celular. En los componentes de la inmunidad humoral. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad humoral? De lo moral. Humoral. De la innata, citocina. Nah, citocina. ¿Qué más? Un complemento. ¿Podrían enumerar algunas citocinas que recuerden? Que desencadenan un proceso inmunitario, que desencadenan respuesta inmunitaria innata, que desencadenan cambios. ¿No? La CD. No. Complemento no, a ver, otras. De interleucina. TLR. No son complementos, es un receptor. Interleucina 1, interleucina 6. Interleucinas, exacto. Interleucinas, tenemos interleucinas, ¿qué más? Interferón para virus. ¿Qué más? Factor de necrosis tumoral. Muy bien. Les debo. ¿Inmunoglobulinas? No, es de innato. Sustancias producidas por mastocito que promueven el aumento de la permeabilidad vascular. ¿El factor tumoral? Selectina es una proteína de entrada. La molécula que desencadena el dolor periférico en un proceso inflamatorio iniciante está liberado por el mastocito, la célula cerrada. La TNF. Importante en el proceso de la, por ejemplo, hipersensibilidad tópica, la hipersensibilidad de tipo 1 hemos visto. No. Son las citocinas, pero no son. Bradicina, histamina. Ah, histamina. Leucotrienos. Ah, también. Ahí va. Las prostaglandinas, prostacilinas, el óxido nítrico, endotelina. Gracias. Los factores activadores, factores fenotácticos plaquetarios, factor fenotáctico para polimononuclear, en cantidad, ¿no? Hay muchos procesos, muchas moléculas, muchas citocinas, las cuales tienen la función, tienen la cualidad de que favorecer dos cositas: el proceso inflamatorio y una cosita más. Además del proceso inflamatorio, la reparación y la recuperación. El complemento tiene tres funciones. ¿Cuáles son las funciones del complemento? Iniciación de la sintaxis. Súper bien. También, muy bien. Opsonización, quimiotaxis, complejo de ataque de la membrana, ¿no? Dependiendo de las moléculas que
¿Cuáles son las que producen quimiotaxis? ¿La C4? C3, No es la C3A, C3. C5A. Ah, no, sí. ¿Cuáles son las que desencadenan opsonización? Me está diciendo. La opsonina es C5, B, C3B. Son tratados de sustancias. ¿Y cuáles son los que producen el complejo de ataque a la membrana? Muy bien, C6, C7, C8, C9. La que activa, hemos visto que es la C1, C2 y la C4. La unidad adaptativa, ¿cuáles son sus componentes? ¿De qué? Componentes de la unidad adaptativa. Muy bien. Linfocitos y inmunoglobulinas ya se han ganado su sello adicional. Ya están, ya les debo 2 sellos grupales, ¿no? 3. 4. Ya vamos a dar rotativo. Está bien, 2. Nos quedamos con 5. Las células. O 5. Las células son los mononucleares, incluida esta celulita. Esta es la que desencadena la inmunidad adaptativa en gran alcance de producir presentación de antígenos, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos a las células mononucleares, los principales los linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuál de estos es el citotóxico? ¿Cuáles de estos tiene inmunidad celular? ¿Cuál de estos tiene una función de inmunidad humoral? Muy bien. ¿Celular? T. ¿Humoral? B. Muy bien. Sí, están aquí, bueno, van a hacer recuerdo cuántos. Esta es la última clase en la que pueden ganarse. Ah, sí, cierto. Sí, ya la daremos. ¿Sí? ¿Qué? Sí, más. La última, el tóxico no hay. ¿Y cómo está dada la inmunidad humoral? Por los anticuerpos. Anticuerpos. Bien. Las Globulinas. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulinas hay? Ah, 5. La IgA, IgE, IgM, IgG y la G. ¿Cuatro sería? Un puntito para el segundo sello. Vamos, 3. No, un puntito. Te van a faltar dos preguntitas más y van a tener un sello grupal. Ya. No, me voy a explicar. Entonces, las inmunoglobulinas tienen una función similar al complemento, solamente que son más específicas, ¿no es cierto? Tienen dos zonas. Hemos visto que las inmunoglobulinas tienen un factor constante y un factor variable. En su parte variable tienen una zona, o son como un ganchito, la cual tiene que coincidir con el antígeno. Si no coincide con el antígeno, no pueden acoplarse, por eso establecen cierto grado de especificidad. Son inmunoglobulinas asociadas, desarrolladas de manera morfológica hacia el complemento que les ha presentado el macrófago del epitoplasma. ¿Ya? Si no, pues no van a atacar absolutamente nada más que al patógeno que desencadena la obesidad. ¿Ya? Pues no van a olvidar. Esto es importantísimo. Esta es la parte, esto es un resumencito de los componentes del sistema inmunitario. Y ahora lo vamos a ver más a profundidad. El proceso también lo hemos visto, ¿no es cierto? Inicialmente, cuando existe un proceso lesional, una lesión, todo se desencadena a partir de una lesión en el proceso infeccioso. Existe translocación de las bacterias de un sitio donde proliferan hasta un sitio donde no deberían estar. ¿No? El tejido conectivo no es un sitio apto, no es un sitio acostumbrado a recibir antígenos. Entonces, eventualmente, si existe un antígeno que está migrando hacia esa zona por una vía de entrada, cualquiera, una herida, digamos, pues va a activar procesos de reconocimiento, va a activar procesos inflamatorios y va a desencadenar la activación del sistema adaptativo. ¿No? Entre el patógeno, la célula dendrítica, que es por cierto lo que hemos visto ahí, la célula anexo, el macrófago, va a consumir, tiene la capacidad de fagocitar, la fagocita.
como estamos viendo acá, fagocitosis, parte de citoplasma, no de citoplasma, de la membrana celular del patógeno, la va a transportar hacia una zona libre que se va a llamar el epítome. Entonces ahí lo está llevando una molécula para que pueda ser reconocido en el sistema linfático. Entonces esta migra al sistema linfático para promover la especialización de los linfocitos indígenas, los linfocitos T, los linfocitos B indígenas, los cuales van a transformarse en dos tipos, los linfocitos T y B efectores y los de memoria. Necesario. No hay memoria, no hay adaptativa. Se tiene que desarrollar memoria inmunológica. Por el otro lado, mientras está pasando esto, el macrófago además cuando capta un antígeno y los mastocitos cuando captan un antígeno liberan esos factores que hemos visto. Estos son factores inflamatorios. Estos factores inflamatorios que atraen a un polimorfo nuclear que se encuentra circulando en las proximidades de los vasos sanguíneos, ¿no? Y lo que ya hemos visto previamente, este polimorfo nuclear se produce las alteraciones de la inflamación en el vaso sanguíneo, el vasoespasmo, estasis sanguínea, se desencadena aumento de la permeabilidad endotelial, esta se va a migrar hacia la superficie, va buscando sus integrinas, con su sidertina va complementando, va rodando, se produce el rodamiento, la adhesión, la diapedesis. Y al producirse la migración hacia el tejido conectivo, es atraído por las quimiosinas que se van liberando de manera frecuente hasta el proceso lesional y empieza a atacar absolutamente todo lo que muy bien. Ahora, mientras está sucediendo esto, aquí se están formando la unidad adaptativa. Esto va a tardar días. Esto se presenta al instante. ¿Sí? El proceso inflamatorio se presenta a los minutos. Hemos visto que es rápido, respuestas rápidas. Las respuestas rápidas, sin embargo, las respuestas tienen que ser cortas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser cortas? Porque un vecino, pues es como si Rambo viniera aquí y destruyera todo durante una semana entera, pues no queda tejido que salvar, ¿no? Lo que se tiene que formar es un cuerpo especializado para combatir el páramo. Entonces esto va a empezar a los días, va a desencadenar las respuestas inmunitarias después, mucho tiempo después, se produce expansión clonal después de que se ha producido la especialización. Estos desencadenan un proceso que se llama linfocitosis, viajan hacia la vasculatura siempre y cuando no se encuentran las proximidades. En ese caso puede viajar a través de los vasos linfáticos o del propio intersticio, llega hasta acá, en lo que se desencadenan las respuestas. Dos respuestas hemos visto, ¿no es cierto? El linfocito T, que desencadena la respuesta citotóxica, y el linfocito B, que desencadena la respuesta humoral. La respuesta humoral es importantísima, ¿por qué? Porque lo que va a desencadenar es opsonización, pero una opsonización selectiva, solamente el patógeno. Entonces solamente ataca al patógeno, no ataca todo lo que se encuentra ahí. Resultado, la enfermedad nos duró 2-3 días el proceso inflamatorio, nos hemos enfermado de influenza, digamos, de influenza estacional. Los 2-3 primeros días estábamos con malestar general, tumbados en nuestra cama, anoréxicos, letárgicos, con fiebre, no sé, por las interleucinas, el doctor de proceso tumoral. A los 3 días ya empezamos nuestro ciclo de recuperación. ¿Y por qué se desencadena el ciclo de recuperación? Activación del sistema adaptativo. El hecho de que nuestra enfermedad persista durante mucho tiempo es el que no se está activando la adaptativa y no se está dando una respuesta adecuada al individuo. Ahora sí somos capísimos de información, tanto tiempo en esta información, ¿no? Ahora estamos hablando el mismo idioma. Ya, eso es el resumen de lo que hemos visto en la información. Ahora, en la infección, sí o sí, un antígeno. Ya un poquito de esto. En 1678, la primera observación de microorganismos se les llamaba animáticos, porque eran animalitos pequeños. ¿Ya? Se descubre la microbiota. Anton van Leeuwenhoek revisa, ¿no es cierto?, en su microscopio, en el primer microscopio, que era un microscopio que funcionaba a contraluz y posteriormente desarrolló los microscopios con luz de vela. Hasta ahora todavía seguimos utilizando luz ante el microscopio. Pues si no hacemos el microscopio, pues no se pueden ver patógenos, ¿verdad? No se pueden ver células.
Entonces descubre estos patógenos y ya a partir de ahí procesos que anteriormente se encontraban en boga, porque antes las patologías no se sabía cuál era la causa, se daban muchas explicaciones, muchas de ellas teológicas, mitos, en base a evaluación empírica, ¿no es cierto?, maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de esa época, del que se descubre, del que se analiza a la microbiota, a los procesos infecciosos, a los antígenos microbianos, ya se les puede dar una explicación, ¿no? Antes la gente moría sin darle una explicación a su cuadro etiopatogénico. No sabíamos la causa, pero sabemos muchas de las enfermedades están causadas por bacterias. Después se descubren los virus, después se descubren los priones, ahora otros patógenos mucho más pequeños y más complejos, ¿no? 1786, Otto Friedrich inicia el proceso de la clasificación taxonómica de las bacterias. Entonces ahí analiza las características morfológicas. Ahí se descubren dos tipos de bacterias muy importantes. Las bacterias en forma cilíndrica y las en forma de bastón, ¿no? Las cilíndricas, los cocos, pero las esféricas, los cocos, las cilíndricas, los bacilos. Se ve que algunas se agrupan en racimos, algunas se agrupan en cadenas. Y otros están dispersos, están solitos. ¿Cuáles son los que están en cadena? Estafilococo. Los Streptococcus. racimos. Segundo, vamos por la tercera. Posteriormente Friedrich Henle, entre sus muchos descubrimientos, porque también descubre una estructura renal que es el asa de Henle, propone la teoría microbiana de la enfermedad. Ahí se propone por primera vez que las enfermedades pueden ser causadas por esos animalitos pequeños que se encontraban, que se habían descubierto 2 siglos atrás. ¿Ya? Entre 1870 y 1880 es un hito, porque existe ya un proceso por el cual se puede desencadenar el control de esos patógenos que actualmente no se podía establecer el control. Esto llega a partir de Robert Koch y Luis Pasteur, ¿ya? Entonces ellos lo confirman que múltiples patógenos están asociados a él y se empieza a dar tratamiento y profilaxis, ¿no? La pasteurización, por ejemplo. Por la pasteurización lo que se hace es exigir una sustancia, una secreción por la leche, de patógenos, cambiando bruscamente la temperatura, ¿no? Y Koch básicamente descubre también al bacilo anticobacteriano de tuberculosis. En 1910, Paul Ehrlich descubre el primer antimicrobiano, en 1910, primer antimicrobiano. Las sulfas, los primeros antimicrobianos han sido descubiertos. Y posteriormente, en 1946, John Enders cultiva virus en una célula y inicia el proceso del tratamiento de la inmunización, pero la inmunización ya biológica, porque antes existían las variolizaciones, por ejemplo, en los cuales patógenos atenuados se podían inocular para desencadenar respuesta adaptativa a la larga, ¿no? Entonces es una historia bastante larga el hecho de que se pueda establecer hasta nuestra fecha, ¿no? Todavía el reconocimiento de muchos patógenos y su tratamiento. Los microorganismos básicamente siguen siendo, ¿no? Probablemente mucho tiempo más seguirán siendo los principales enemigos de la humanidad, ¿cierto? Porque desencadenan múltiples trastornos, las bacterias, los virus, hasta la fecha. Hemos sido testigos nosotros de primera mano de
de los estragos que puede desencadenar una infección viral como el coronavirus, ¿cierto? Entonces, es importante conocerlos, es importante asociar la etiopatogenia del proceso inflamatorio, porque en un punto ustedes, cuando ya estén en semestres superiores, el siguiente año, de hecho, ya van a empezar a dar, pero no a analizar el tratamiento para estos procesos. Ahora, la microbiota no siempre es enemiga. En muchos casos, la microbiota es una aliada, ¿no? Por ejemplo, el microbioma habitual de cada uno de nosotros supera 10 veces nuestro contenido celular. Estamos más formados por bacterias que por células. ¿Bien? Pero estas bacterias no se encuentran en todos los espacios, pues hay zonas asépticas en las cuales no pueden estar. Estas se encuentran de manera natural donde el tránsito gastrointestinal nos coadyuvan en qué metabolismo de almidones, metabolismo de proteínas, ¿no? Son buenas, son facilitadoras de múltiples procesos metabólicos de absorción, ¿sí? A nivel del aparato reproductor, en los órganos reproductores femeninos, la vagina, la vulva, la microbiota normal, hay lactobacilos, que lo que hacen es, en cierta medida, evitar la colonización de bacterias que puedan desencadenar patogenia. Los lactobacilos actualmente establecen que el pH vaginal sea más ácido, lo cual impide que patógenos puedan conglomerarse y desencadenar lesión, ¿no? En la cavidad oral existen, en nuestra piel existen por fuera de ella, pero sin embargo, hay, como hemos visto, hay zonas donde no deben existir. Tejido conectivo en el edificio no debe haber. Ahí se activan procesos inflamatorios cuando existe una. Vasos sanguíneos, cavidades en órganos vascularizados, ¿no? Sistema nervioso no hay, no debería haber. Las retinas. Vías urinarias, en riñón no debería haber, ¿no es cierto? En conjuntivas, en mucosas no debería haber. ¿Ya? Entonces hay zonas que están exentas de esto. Y hay zonas donde se les permite vivir. Tenemos una relación simbiótica, si ustedes quieren. Yo te dejo vivir, pero ayudarte, ¿no es cierto? Para evitar que otros patógenos puedan esto, ¿no? A nivel intestinal, esto es lo más evidente. Tenemos una microbiota bien establecida. Y como podrán ver, aquí se encuentran unos patógenos que están tratando de expresar, pero dada la gran cantidad de microbiota buena que tenemos ahí, les quitan alimento, les quitan factores que van a desencadenar su nutrición, porque son muchas. Entonces, la microbiota invasora no va a tener vía de sobrevivencia. Por otro lado, alteran el pH, por otro lado, producen proteínas lípicas bacterianas, ¿no? Pero cuando, digamos, mi paciente tiene algún factor que establece una activación inmunitaria, o mi paciente consume antimicrobianos de manera regular, se desencadena esto, ataca a todas las bacterias, no solamente a las malas, sino también a las buenas, y desencadena depresión de esta masa de estructuras celulares que anteriormente tenían la facultad de proteger. Entonces, tienen vía libre con los patógenos externos, pueden ingresar a este espacio y esto sí produce daño tisular, con todo lo que esto implica, van a desencadenar un proceso inflamatorio. ¿Sí? Dice que el consumo frecuente de antimicrobianos, sí, vale decir antibióticos, sí, daña la flora intestinal. Sí. Y La mata. Y el consumo de probióticos. Muy bien. Los probióticos básicamente son bacterias, exactamente, son bacterias que se consumen para desencadenar nuevamente el reemplazo, ¿no? A un paciente que consume antimicrobianos se le tiene que buscar probióticos, porque los antimicrobianos no tienen ojos, atacan a todo lo que tenga pared celular, así sea bueno, así sea malo. Producen depresión de la mucosa, de la microbiota.
Los probióticos lo que hacen es restablecer el contacto, el proceso de la proliferación de estos patógenos, de esta microbiota saprófica. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Muy bien. No se van a olvidar, pacientes que están consumiendo antimicrobiano después de su proceso inflamatorio infeccioso y de que ya han cortado el proceso inflamatorio y el tratamiento, van a necesitar antimicrobianos. Por un problema solucionado, pues se puede desencadenar otro problema en otro órgano. ¿Ya? Hay que analizar algunos términos. La virulencia. La virulencia es un conjunto de propiedades asociadas a los patógenos, los cuales le permiten establecer una infección, un proceso infeccioso y producir enfermedad o muerte. Hay varios. Las bacterias no son agentes estáticos, van cambiando, van produciendo factores de tolerancia, de resistencia, incluso los antimicrobianos, ¿no? Han escuchado previamente a la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos está establecido por mutaciones que van a tener las bacterias dentro de su ciclo clonal, en el cual algunas de ellas desarrollan una respuesta más efectiva frente a los antimicrobianos. Otras, por ejemplo, desarrollan mecanismos de movilización, desarrollan alteraciones dentro de su membrana celular, desarrollan liberación de enzimas líticas, desarrollan la facultad de afectar, de ingresar en las células, etc. Otros hacen citotoxinas y... Citotoxinas, exactamente. Entonces, de ellas va a depender, de los factores de virulencia, el hecho de que el proceso bacteriano patógeno se establezca, y no solamente se establezca, sea efectivo. ¿Bien? Lo que las bacterias no van a olvidar son organismos vivos. Y al ser organismos vivos buscan su sobrevivencia. Igual que ustedes, cuando están enfermos, pues buscan, sus factores celulares buscan la sobrevivencia de ustedes, ¿no es cierto? Y si estos fallan, ustedes van a buscar su sobrevivencia consumiendo medicamentos. Lo mismo hacen las bacterias. Cambian, se transforman para desencadenar una respuesta efectiva, ¿no? De hecho, era un objetivo del milenio producir antes del año 2000 la eliminación de todas las enfermedades en el mundo. Por eso se han desarrollado tantos antibióticos en el siglo pasado. El asunto es que no contaban con eso, ¿no? Han subestimado a las bacterias y las bacterias muchas han desarrollado resistencia a los bacterianos. Ahora ese es otro problema. Incluso para los antibióticos de más alta generación, los más nuevos, los carbapenemes, incluso los beta-lactámicos de quinta generación, ya hay bacterias que desarrollaron resistencia. Sí. Entonces esto es un problema con el cual ustedes van a chocar tristemente, ¿no? En nuestro caso, en nuestro ámbito, por ejemplo, el patógeno clásico que van a poder observar es el Mycobacterium tuberculosis. Se desarrolla resistencia con mucha facilidad y básicamente se establece su tratamiento con 5 antibióticos, no, 5 antibióticos al mismo. Ahora, si mi paciente es resistente a los 5, entre ellos se encuentra la medicina quimioterápico más nuevo, más novedoso que se ha desarrollado por la humanidad. Básicamente es una sentencia de muerte. Por eso es importante hacer el control. No tienen que desarrollar resistencia. Cuando ustedes le den antibióticos a los pacientes, tienen que decir, señor, aunque se sienta bien, tiene que culminar el tratamiento antibiótico. Eso es obligación. No solamente para precautelar el restablecimiento de la salud de mi paciente, sino para cuidar a la sociedad que se encuentra alrededor de él. Si estos patógenos no han sido eliminados y desarrollan resistencia, pues si su paciente contagia a otra persona, él va a tener patógenos resistentes. Ahí está la responsabilidad que hay que tomar dentro de la bacteria. Proceso de inflamación que hemos visto. Existe ingreso al organismo, estamos viendo, ya les he dicho cómo eran esos procesos, ¿no? Existe evasión de las defensas en algunos casos.
debido a cambios, alteraciones, mutagénesis de las bacterias, factores de virulencia, se adaptan al ambiente. Algunas de ellas pueden vivir en medios muy agrestes, pueden vivir incluso en algunas estructuras intracitoplasmáticas, en los macrófagos. Después de que se han adaptado, de que ya han estabilizado su entorno, ya han evadido al sistema inmunitario, empiezan su expansión, proliferación y posteriormente tenemos la diseminación. En el caso de la diseminación ya vamos a ver dos entornos de los cuales ya estamos familiarizados, dos conceptos que previamente ya hemos revisado, los casos clínicos. Se presenta la bacteria, ¿cierto? Con una activación normalizada, regularizada de la inmunidad. Y en el peor de los casos, la diseminación va a desencadenar alteraciones del proceso inflamatorio, cambios sistémicos, y estos cambios sistémicos van a desencadenar hipoperfusión, da sepsis y el shock séptico. Ese es el paso final. La bacteria, cuando se disemina, altera la inmunidad, altera el proceso de mi paciente, en vez de desencadenar hipertensión, produce hipotensión, se desencadena dispenia funcional sistémico, ¿no es cierto? Vamos a tener hipoxia, vamos a tener hiperglicemia, vamos a tener alta liberación de ureatos, alta liberación de glucosa plasmática, de glucógeno plasmático, ácido láctico también, entre los criterios de sepsis se encontraba descrito, más los factores de los signos vitales, hipotensión, bradicardia, bradimia, el paciente se descompensa. Cuando ya está compensando se torna la activación del sistema inmune y además del sistema preservador de vida, del sistema nervioso simpático. El paciente ya está en terapia intensiva y hay que administrar antibióticos, y administrar vasocompresores, inotrópicos, etcétera, 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 ¿no? Y todo desencadenado por un proceso de colonización que podía ser tratado inicialmente. Heridas. Todas las heridas superficiales se administran antibióticos, no las dejen proliferar, ¿no? Hay tratamiento antibiótico empírico que se puede dar, pero eso lo van a estudiar después. Ahora mismo no les quiero confundir mucho, ¿ya? Hablemos solamente de las. Esto es más importante. En farmacología van a dar lo mismo, van a repetir proceso inflamatorio, por qué se presentan las bacterias, qué tipo son las bacterias, qué tratamiento antibiótico depende de su pared, depende de factores metabólicos bacterianos, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver después, ¿no? Pero les estoy dando un plan, ¿no? Solo que tienen que repasar. Van a ver toda su vida. Las vías de entrada, barreras, la piel, mucosa gastrointestinal, la vía respiratoria, el tracto urinario, todos estos, el proceso lesional desencadena translocación, en la translocación desencadena proceso inflamatorio. Y vamos a ver, ¿no? Se repetido otra vez. Todo claro hasta acá. Fácil, ¿no? Está fácil. Micoplasmas, tuberculosis. Muy bien. Hay muchas causas asociadas al proceso lesional. En el caso de la piel, ulceraciones, laceraciones, mordidas, heridas punzantes, cortantes, traumatismos obtusos, penetración directa. De acuerdo a la continuidad tisular, pues hay patógenos asociados que hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde el coco dorado, por ejemplo, vive por fuera de la piel. Desde el Staphylococcus viridis, todos los staphylococcos son los virus, el virus de la inmunodeficiencia humana también, por lesión de la mucosa se va a desencadenar, por vía hematógena, pero igualmente tiene que existir lesión de la mucosa, en este caso durante las relaciones sexuales con microlesiones y el patógeno que está presente en la secreción, ¿no?
La fiebre amarilla también, por vía de entrada por inoculación por mosquito, etcétera, etcétera, etcétera. El tubo digestivo, pues los agentes son distintos, la mayoría de ellos son bacilosis y la mayoría de ellos son gram negativos. Tenemos el virus cólera, Yardia duodenales, Shigella, enterobacterias, los enterococos, etcétera, etcétera, etcétera. El virus de la hepatitis A, virus también se transporta por esta vía, ¿no es cierto?, por consumo de secreción o alimentos contaminados con heces, etcétera, etcétera, etcétera. En el aparato respiratorio, lo más frecuente, pues, no, el proceso de la colonización, del transporte, es básicamente transmitido por vías respiratorias a través de gotitas de expectoración, las gotitas de Puch, no sé, una persona que está tosiendo al lado nuestro en el minibús, ¿no es cierto? Nosotros respiramos, es que estamos ahí completamente hacinados, respiramos y estas se van a transportar a la mucosa, se van a dar respuesta inmunitaria. A nivel del aparato urinario, por bacterias translocadas por continuidad, desde la epidermis, o incluso desde la vía digestiva. En las mujeres es más frecuente porque la mucosa es más, la uretra femenina es más chiquita, ¿no es cierto?, que el varón, entonces hay más proliferación por translocación digestiva, que en el varón habitualmente es por translocación cutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos a tener en cuenta, incluso para el tratamiento, no van a olvidarse desde cuando. Entonces, en la evaluación de la inmunidad, hay varios procesos activados dentro de la bacteria. Mutación antigénica, variación antigénica, o algunos organismos engañan a las células inmunitarias y desencadenan factores similares a la membrana celular o receptores similares afines a los que tenemos a nivel de nuestras células. Resistencia a la fagocitosis, algunas vuelven gruesas, tienen varias capas de lipoproteínas, galactano, como es el caso de los bacilos ácido alcohol resistentes, la tuberculosis, que puede vivir con el incluso dentro del macrófago. Resistencia a la destrucción dentro de los fagolisosomas, gracias a esta membrana más engrosada, superación más gruesa, evasión de la apoptosis. Algunas de ellas no interactúan con el faz ligando, evitan que la célula que está contaminada, que está infectada, desencadena un proceso de apoptosis, manipulación celular del huésped, la resistencia de las defensas mediadas por citocinas. Algunas de ellas no interactúan con citocinas, quimosinas, componente, inhibición de la presentación de antígenos. Todas las vías que hemos visto en el proceso inmunitario pueden estar trastornadas, cambiadas. Inhibición de la actividad linfocitaria, no se producen linfocitos, y el estado de la latencia, en el cual persisten algunos patógenos escondidos, ¿ya?, sin actividad funcional, hasta que se desencadena inmunosupresión. La inmunosupresión normal después de cada proceso inflamatorio. Y cuando nos enfermamos crónicamente, estas desencadenan recién inflamación por mutación, por diferenciación, ¿no? Como es el caso del virus de herpes, ¿no? Muy bien. Estamos viendo la respuesta del patógeno ante un macrófago, en el cual suceden muchos de estos procesos de lisis del patógeno como tal. Hay escape del fagosoma, hay escape de la fagocitosis, escape de la presentación de antígenos, mutación, algunos pueden vivir dentro del macrófago. Muy bien, bacterias. Así es su respuesta. Ahora veremos los virus. ¿Cómo los virus? Para empezar, los virus no son todas las bacterias, son estructuras vivas. ¿Ya? Son moléculas de ARN encapsuladas. Tienen una cápsula. Algunas ni siquiera están encapsuladas, no tienen cápsula. Sin embargo, tienen una cualidad.
tienen la capacidad y el objetivo de desencadenar cambios celulares para desencadenar no diferenciación. En su caso se va a denominar Virulencia, no. ¿ah? ¿Cómo se llama la reproducción de los virus? Replicación. Replicación viral. ¿No? Muy bien. Estos, para poder desencadenar replicación viral, sí o sí, necesitan célula. Solitos, no tienen factores metabólicos, factores funcionales, no tienen estructuras que puedan mantenerlos con vida. Como les digo, no tienen vida. Entonces, depende de una célula viva para replicarse. Su reproducción es intracelular, obligatoriamente. ¿Muy bien? Los síntomas van a depender de la respuesta de las células infectadas, siempre, de la calidad de la respuesta. Porque en este caso, en el primer caso con bacterias, digamos, la respuesta innata puede ser la solución, ¿no? Nosotros, digamos, estábamos en nuestra bicicleta, nos caemos y nos herimos, ¿no es cierto? Se produce un desgarro, una úlcera superficial, una lesión superficial. Se va a producir inflamación, se produce vasoconstricción, se encadena control de la hemorragia. 2-3 horas después ya cicatrizado, ¿no? Es una herida muy superficial. Básicamente desencadena respuesta rápida del sistema innato y el innato acaba con todo y se controla el proceso inmunitario. En el caso de los virus no, obligatoriamente tiene que haber innato y adaptativo. Si no hay innato, pero si no hay adaptativo, persiste el proceso inflamatorio. Eso hemos visto en el COVID. Cierto. Los pacientes, ¿por qué morían? No era por la replicación y el proceso de migración, de diseminación viral, no era eso. El sistema inmunitario innato es el que mataba a los pacientes. ¿Qué produce el sistema inmunitario? Permeabilidad. La enfermedad que producía edema. En el COVID los pacientes tenían edema pulmonar, desencadenado por la respuesta innata. Y esto ocupaba grandes espacios pulmonares, cada vez más. Atacaba, el virus se replicaba en el riñón, insuficiencia renal, necrosis tubular, desencadenada por autoanticuerpos o desencadenada por migración por hemorragia nuclear. A nivel cerebral también desencadenaba edema, insuficiencia del proceso inflamatorio en el sistema nervioso, en el hígado producía insuficiencia hepática por congestión. No sabía quién atacar. Al no saber a quién atacar, ¿por qué no sabía a quién atacar el sistema inmunitario? Porque no desarrolla la memoria. ¿Cómo se desarrolla la memoria? Adaptativo. ¿Ah? Sistema inmune adaptativo. Por el sistema inmune adaptativo. Pero este ha sido gracias a la vacunación. Y en la vacunación, por ejemplo, algunas bacterias, algunas vacunas utilizaban reconocimiento cruzado, lo asociaban al virus de la influenza. Entonces, por ejemplo, la Sinovac utilizaba el virus atenuado, por eso era menos efectiva, ¿no es cierto? Tenemos la Pfizer, por ejemplo, la Pfizer utilizaba asociación a virus de la influenza, con el cual ya teníamos contacto y teníamos reconocimiento. Entonces producía lo mismo que hemos visto, ¿no es cierto? Los macrófagos lo llevaban hacia el granulado linfático y ya lo reconocía. Entonces, cuando ya nos habíamos vacunado, pues, Ya está. nos infectábamos, teníamos una respuesta similar a una gripe, ¿no? Ya no teníamos una respuesta desnaturalizada por poco reconocimiento. Esa es la respuesta. Inmunización natural. Lo que actualmente tenemos con el virus de la influenza, ¿no? 2 semanas estamos enfermos, posteriormente nos sanamos. Y la siguiente vez que tenemos contacto con el patógeno, a los 2 días ya estamos bien, ya no dura 2 semanas. La siguiente vez que tenemos contacto con el patógeno,
Ya ni siquiera la respuesta adaptativa es tan rápida que ya ni siquiera percibimos procesos inflamatorios. Ah, por eso y todo eso. Por eso algunas veces cuando sus compañeros están recontra enfermos, entran en contacto con ustedes no se han enfermado. ¿Por qué ha sido eso? Han desarrollado su respuesta inmunitaria adaptativa. Ese. Han desarrollado memoria. Han desarrollado factores defensivos. El COVID, pero era una patología nueva. Nadie tenía mecanismos de memoria asociados a él. Entonces, es problema con la zoonosis, ¿no? Todas las patologías, las más graves, al menos las que desencadenan endemia o pandemia, enfermedades pandémicas, son desarrollados por zoonosis. Patógenos que son reconocidos por el sistema innato y que desencadenan una alteración funcional. Su objetivo, al replicarse, uno de los efectos colaterales es muerte celular. Las células cambian, se llenan de virus, todo su metabolismo celular está asociado a formar cuerpos virales, estructuras virales. Se rompe la membrana y salen millones y millones de virus que traen hacia las células próximas y establecen lo mismo, ¿no? Producen necrosis, producen apoptosis, en el caso de algunas células que puedan contenerlo después. Muy bien. Los virus entonces obligatoriamente respuesta inmunitaria adaptativa tienen que formarse, algunos de ellos inclusive tienen la capacidad de mantener sus poblaciones al mínimo durante un proceso de hiperactivación inflamatoria y desempeñar su acción, su replicación cuando nos bajan las defensas. Por ejemplo, el virus del herpes. A ver, les voy a dar una relación. Cuando ustedes estudian mucho, cuando se estresan, estamos justo previo a exámenes, ¿no es cierto? En un espacio previo a exámenes. Yo cuando estaba en el proceso de los exámenes habitualmente me daba más hambre, ¿no es cierto? Y sueño por todo. Sueño. Y me salían unas lesiones en la boca, aftas. Sí. ¿Por qué es esto? Corticoides. Los corticoides son las hormonas del estrés, pero tienen un efecto adicional, producen inmunosupresión. Al producirse inmunosupresión, ahí el virus del herpes dice, carajo, es mi momento de actuar, tengo que replicar. Empiezan a replicarse y empezaban a producir esas lesiones. Entonces, son patógenos residuales. Hay algunas que se encuentran encapsuladas, hay otras que no se encuentran encapsuladas, sin embargo, todos tienen una cápsula, ¿no? Lo que nos va a proteger. Y estos van a desencadenar respuesta. Van a ver así, van a ver en parasitología y virología. Muy bien, su efecto dentro de la célula ingresa al interior de la célula y su objetivo, ¿cuál es? Núcleo. Llegan al núcleo y ahí trastornan todos los procesos de la célula. En la célula tenía la capacidad de formar citoesqueleto, tenía la capacidad de formar vacuolas, tenía la capacidad de formar mitocondrias, desencadenar lisosimas, etcétera. Llega el patógeno viral hacia el núcleo y la célula va a tener un solo objetivo. Todo lo va a dirigir a replicación viral. Virus entonces utiliza los mecanismos retículos plasmáticos rugosos, el aparato de Golgi, todos ellos para formar otros virus en base a las proteínas intracitoplasmáticas. Doctor, ¿Sí? La varicela es un virus, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, nos da la varicela en nuestra etapa infantil, somos contagiados. ¿Ya? Pero a los adultos mayores, a los de la tercera edad, les da como el herpes zóster. Sí, el herpes varicela zóster. En algunos casos no, pero es en base al mismo patógeno recidivante. ¿Ya? En la mayoría de los casos, cuando pasamos la infección primaria de la varicela, se desencadena respuesta innata, respuesta adaptativa, se produce la total destrucción del patógeno, del virus. Ahora,
en algunos casos, y esa es la importancia del zóster, estos recidivan, pero no van a recidivar. El virus de la varicela inicialmente es una patología exantemática cutánea. Se encuentra en terminales nerviosas libres. En algunos casos esta migra hasta raíz dorsal de la médula espinal. Ese es su sitio su sitio donde cual va a habitar, ¿ya? Es como el herpes. Se produce inmunosupresión, se activa y desencadena una respuesta exantemática en un dermatoma específico. ¿Ya? Ataca solamente una zona o una región de la piel. Es una enfermedad vesículo-máculo eritematosa. Es muy dolorosa y básicamente está desencadenada por el mismo patógeno que ha desencadenado la varicela, ¿no? En caso de que esta se encuentre en la raíz nerviosa. ¿Cuál es la razón? No hay que dar cabida por esa razón y el tratamiento se tiene que establecer a nivel de la presencia de este patógeno para controlar su replicación. Que llega hacia médulas binarias, el paciente va a tener siempre predisposición a tomar pesos. Y ahí no se puede hacer nada. Pues. Tristemente, el tratamiento antiviral va en contra del proceso de proliferación. No hay todavía fármacos que tengan la cualidad de atacar la funcionalidad viral. Todavía no. Los virus son curables. Lo único a lo que se trata los virus es alterar el proceso de replicación y algunos mecanismos metabólicos, nada más. No hay antibióticos, como es el caso de las bacterias, para los virus. Los antivirales son inhibidores. No hay tratamiento contra el virus. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya lo mismo, ¿no es cierto? Las proteínas víricas que van a tener alteraciones en todas las estructuras citoplasmáticas buscan aprovechar todos los procesos citoplasmáticos en pos de la diferenciación. Ahí tenemos algunos cambios que se van a poder observar. La vesiculita que estamos viendo perinuclear, y esta vesícula en el núcleo está lleno de virus verdes, lleno de virus. Toda la cromatina está transformada en componente viral. Son cuerpos de inclusión, se les denomina estos, dentro de la estructura nuclear. Son fácilmente reconocibles. En el caso del citomegalovirus también presenta alteraciones citoplasmáticas. Esa doble barrera, doble inmanente que estamos viendo en esta zona epitelial, ¿no? Tiene una cobertura, aquí adentro está todo lleno de virus y alrededor están todas las proteínas que van a biotransformarse en el componente viral. Y aquí estamos viendo la mononucleosis, miren, afecta clave, pregunta en examen. Cambios bacterianos, a ver hasta ahora, hagamos un análisis. ¿Cómo se puede identificar un proceso bacteriano por medio de la histología o la histopatología? ¿Cuáles son los patrones que podemos identificar? Cambios tisulares. Sí. Inflamatorios. ¿Dónde está? Pero todos son cambios tisulares, cambios inflamatorios, cambios anatotómicos, cambios necróticos, pero todos acompañados por proliferación de linfocitos y polimorfosas. Cambios virales, en la patología viral, ¿qué se puede desencadenar? Cambios citoplasmáticos. ¿Qué cambios citoplasmáticos? Inclusiones. ¿Qué cambios citoplasmáticos? Agrandamiento nuclear. ¿Qué cambios celulares? Apoptosis. ¿Qué proceso inflamatorio se activa en una enfermedad viral? No se activa en nada. Se tiene que activar en adaptativo. ¿Ya? ¿Entendido? Innato, bacterias, innato, parásitos. Adaptativo solamente viral.
Ven aquí el virus del papiloma humano puede desencadenar cambios plasmáticos. Estamos viendo un frotis con visión PAP. Este puede desencadenar cambios. Vamos a ver la siguiente clase y a la neoplasia. Ese es el tema más interesante de el cáncer, cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cambios citoplasmáticos, cambios de la diferenciación. En algunos casos, incluso la célula puede desencadenar anaplasia. El cáncer de cervix uterino, por ejemplo, desencadenado es el único tumor, la única alteración que su etiología principal es infecciosa. ¿Ya? Es una neoplasia de origen infeccioso. Y por eso es peligrosa esta patología, porque puede dar absolutamente a cualquier persona. ¿No? Estamos viendo cambios nucleares. Estos núcleos, mira la diferencia con esta célula que tiene 3 núcleos, cambios de diferenciación para desencadenar. Múltiples trastornos únicamente dentro del metabolismo celular. Estamos viendo más trastornos, cambios anaplásicos nucleares. Aquí estamos viendo otro proceso asociado, el cáncer de cervix uterino, ¿verdad? Esto es mucosa vaginal, el epitelio plano estratificado no caracterizado. Y aquí todo es diferenciado, miren. Esto van a ver la siguiente semestre también. Estamos investigando patología por sistemas. Esto es una NIC3, NIC2, pero esos términos que van a ver después. ¿Ya? Pero vean la diferencia. Eso es mucosa vaginal y del otro lado parece mucosa vaginal. Porque en la mucosa vaginal hemos visto que está formado por epitelio plano estratificado, no queratinizado, es mucoso. Lo que estamos viendo, lo que están viendo a su izquierda. Y a su derecha, células anaplásicas, núcleos voluminosos, células de todo tipo, de todo tamaño. Neoplasia, cáncer. Siguiente clase de esos. Cambios citoplasmáticos. Aquí estamos viendo del lado izquierdo esas células rosadas, células gigantes de sarampión, cambios citoplasmáticos, no van a olvidar. Virus, ven una célula fea, una célula rara, espiral. Ven todo normal, pero apoptosis, necrosis, bacteriana, polimorfonucleares, bacteriana, mononucleares, Viral. Miren el virus Zika, cambios citoplasmáticos, células alteradas, dismorfogénicas. Y por el otro lado, miren, ven esa franja negra con puntos negros. Proceso inflamatorio, que esta es la franjita, ¿ven? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta franja? Infiltrado, pues. Infiltrado de linfocitos. Otra vez está cumplido como he dicho. Mononucleares viral. Aguanta, son mononucleares. ¿No serían polinucleares? No, son mononucleares. Chale, necesito nuevos lentes. Aquí estamos viendo la lesión de la varicela. Estamos viendo la proliferación de su cuerpo. Bacterias. Ya desde lo más chiquito a lo más grande. Las bacterias son flexibles, las bacterias se pueden observar, hay tinciones para bacterias, se llaman las tinciones gram, ¿no? Gram positiva, gram negativa. Existen también tinciones para bacterias especiales, los bacilos acidocoros sistémicos. ¿Han visto? Sí. ¿Cómo se llama la tinción de...? ¿Y el cultivo de la tuberculosis? ¿Cultivo? McConkie. También, bueno, también es que hay algunos que son agar sangre chocolate, pero la gran mayoría son McConkie. Con cake. No, Por ahí en específico, se utiliza en nuestro medio, porque esto se está utilizando ahora, pero antes se utilizaba otro más barbino, todo eso sí lo utiliza acá. Se llama Lois de Jensen. Esa no escuché. Lois de Jensen, es con clara de leche.
Pero esta es lenta, pues la macana de droga infectiense es que es lento, 3 semanas así nos va a dar la cosa. Mientras que los otros, es rápido, la proliferación rápida. ¿Muy bien? Y sale mal. Una Las semana bacterias al son agua. procariotas, todas son procariotas, ¿ya? Todas las bacterias son células, tienen vida, pero estos no tienen organismos de membrana, son las sencillas, son las pequeñas. Estas van a tener varias formas, esferas, bastones, espirales. Espiral, Las esferas que son los cocos, los bastones, bastones son vacilos. los espirales Son las espiroquetas. solamente estas 3 formas. ¿No? Pueden estar asociadas, pueden ser unidades, pueden estar solitas. Diplos y monos. Diplo, monococcus, streptococcus, Estafilococcus. también con los bacilos. ¿No? El daño a los tejidos está producido básicamente por las toxinas y por déficit nutricional, porque le quita A las células. sustancia metabólica a la célula, entonces habitualmente puede degenerar. Eso yo creo que es en la etapa del comensalismo ya, ¿no? Sí. Exacto. Ven que se puede asociar todo, ¿verdad? No es que se para. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que se van a desencadenar en un tejido afectado por una bacteria? Inmediata destrucción, guerra. La pus es guerra. Cuando vean pus, quiere decir que ahí hay bacterias y también hay células inmunitarias que han peleado, que han muerto. Eso quiere decir la Échale alcohol. Ahora, esto se detecta por respuesta innata. Como pueden ver, permeabilidad vascular, quitar leucocitos, producción de factores quimiotácticos para las bacterias, formación de pus, ¿no? ¿Dónde se ve esto? La neumonía y los procesos abscedativos superficiales. La inflamación mononuclear y granulomatosa. Esto habitualmente ya es una respuesta mucho más a la larga, más crónica. Granuloma quiere decir inflamación crónica. Y cuando el organismo dice, escucha, no puedo contra esto, entonces tengo que hacer un perímetro de seguridad. Y las células se van a dirigir rodeando al proceso patológico. Esto se ve en la tuberculosis. ¿Ya? Reacciones citotóxicas citoproliferativas. Esto habitualmente está desencadenado frente a la transformación vírica celular, la necrosis, la proliferación, todo está dirigido hacia la apoptosis. ¿No? Esto es viral, pero respuesta linfocítica. La necrosis tubular, muchachos, cuando no llega pues, el sistema inmunitario, cuando los patógenos aprovechan todo ese tiempo o que el sistema inmunitario les está ignorando para qué, matar y consumir bacterias para poder vivir. Esto es gangrenoso. Se presenta también en el virus de la hepatitis B, encadena focos necróticos hepáticos. ¿No? La inflamación crónica, la cicatrización es otro patrón que se puede desencadenar. Esto es cuando se ha dado respuesta, pero ha habido pérdida de tejido. Este tejido funcional tiene que ser, este tejido que ha sido perdido, que era antes funcional, tiene que ser reemplazado por otro tejido para llenar el espacio. Ahí se presenta fibrosis, la cirrosis hepática. Y cuando no existe ninguna reacción, ninguna inmunosupresión profunda, ahí se presenta diseminación. Entonces, hay varias respuestas, tantas respuestas del proceso inmunitario. Acá clave, ya hemos dicho, en el anterior era, muchas, ¿qué se tan fría? Debe estar infectada, ¿cierto? Pero son homogéneas entre sí, tienen vaporización, tienen halos, con citomegalovirus, o tienen cambios de diferenciación en el patrón premio clásico del cáncer cervicuterino, no se las veas. Y además viene con linfocitosis. Linfocitosis. En este caso, no, pues puede ir variando, puede venir células inmunitarias, polimononucleares, como estamos viendo ahí, la sífilis secundaria. Podemos ver acá vesículas virales, procesos líticos, edema subepitelial. Podemos ver
Acá también un proceso asociado inmunitario innato con la congestión vascular, miren acá, proceso de proliferación, migración, la diabetes, se puede observar, proceso inmunitario innato. Acá dos cositas nomás se pueden hacer la muerta, cuando la célula muerta o la célula en estrés. A nivel celular es más fácil de reconocer, pero los procesos son más complejos. Ahí estamos viendo la diferencia de la bacteria gram positiva Y la gran versus la gram negativa. Las diferencias de la pared son evidentes en el proceso del diagnóstico. ¿Verdad? La gram negativa es más compleja, la gram positiva es una capa más grande. Es una capa más. Es más gruesa. De proteoglicanos, en las cuales se tiñen, ¿no es cierto? Los proteoglicanos se van a teñir de azul, de violáceo, de un azul violáceo, pues nos van a poder identificar. Mientras que las múltiples capas De las gram negativas de lipoproteínas, en el caso de las gram negativas, Son van a rojas. dar tinción rosadita. Aquí estamos viendo un extremo. Gram positivas, gram negativas rosaditas, gram positivas azules. Acá sí se ve bueno. Pero hay patógenos que son invisibles, así es el pensado. Los básicos ácidos alcohólicos. Ah, sí. Eso no se puede ver antes de la tensión, si el índice de invisible. Síndrome de shock. Los patógenos desencadenan respuesta inmunitaria, respuesta por un proceso inflamatorio, proceso adaptativo múltiple. ¿Qué hora tenemos? 10 horas. Ya es hora. Ya, terminaremos bacterias y listo, no quedamos mucho. Solamente son intangibles. Ahí se activa sistema inmunitario innato, sistema inmunitario adaptativo, reacción celular, granuloma, pus, supuración, gangrena, etc. Son responsables de múltiples. Miren ahí el granuloma, necrosis central y alrededor, mucha celularidad, perímetro de seguridad está establecido. Este es un granuloma tuberculoso con necrosis gaseosa. Acá estamos viendo cambios celulares. Estas son las células de Langhans, células gigantes multinucleadas derivadas de los macrófagos pulmonares en la tuberculosis. Característica de la célula de Langhans tiene núcleos en forma de ligadura, ¿no? Y alrededor múltiples células epiteloides, muchos mononucleares. Y aquí estamos viendo las bacterias intracitoplasmáticas, aquí un montón de células que se encuentran con el citoplasma repleto de bacterias, en este caso gram negativas. Utilizan también a las células para poder vivir, pero también pueden utilizar su sustrato nutricional, a diferencia de los virus. Los virus solamente tienen vida, o sea, tienen funciones y se encuentran dentro de la célula infectada. Aquí otros procesos, miren la necrosis pulmonar, el complejo de Kohn, producen la adenopatía, además de necrosis, focos de necrosis, más complejo de Kohn es característica de la tuberculosis, la lesión primaria, que se llama el complejo de Kohn precisamente. La tuberculosis pulmonar que desencadena múltiples procesos, pero también lesiones necróticas, puede producir cavernas, puede producir granulomas, abscesos. Y aquí estamos viendo lo que sucede en el vaso, tuberculosis biliar, también los procesos tuberculosos, que van a ver. Cambios sí, celulares, virus, cambios tisulares, inflamatorios, bacterianos. Su evaluación del día de hoy, voy a traer algunas imágenes de algunas láminas para poder reconocer. ¿Será grupal, doctor? Vas a agrupar. Acá nuevamente miren cambios tisulares, proceso inflamatorio activo, acá el proceso de infección, en este extendido de muestra de células viales, listo. Cambios celulares, bacterias, cambios celulares, virus, cambios tisulares, bacterias. Muy bien. En la siguiente clase vamos a ver los hongos y los parásitos. Una pregunta. ¿Los hongos entonces sería por la
¿Por la innata o por la adaptativa? Por la innata. Innata, ¿verdad? Respuesta innata, súper. Ya. ¿Ya? Ya, voy a enviar ahora.